Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy empezaremos 360 debatiendo sobre tres temas que causan controversia ahora mismo en Colombia: la crisis en Tumaco, el fuero militar y el proceso de paz. Tumaco estuvo cercada y sin luz por 18 días, a pesar de estar más de 7.000 hombres de la fuerza pública en el puerto. Los responsables, las FARC, unidos con los urabeños. Mientras esto sucedía, perjudicando a miles de personas en La Habana, a cuentagotas se negocia un posible acuerdo de paz que ahora recibe más críticas luego de caerse el fuero militar en la Corte Constitucional. Hoy 360 va a tener los ojos puestos en Tumaco, en La Habana y por supuesto en el Congreso. Y también esta noche hablaremos con un experimentado político que durante los próximos 2 días buscará hacer la carta del Uribe Centro Democrático para ir por la presidencia en el 2014. Hablamos de Carlos Holmes Trujillo. Carlos Holmes Trujillo nos dirá aquí en 360 qué posibilidades tiene de ganar la convención uribista. También por qué es mejor opción que Óscar Iván Zuluaga y Pacho Santos. Y además nos dirá qué tan unidos y cohesionados están los precandidatos. Hoy Carlos Holmes Trujillo en 360, y no se muevan, que ya en segundos le damos la bienvenida a nuestros invitados. Qué placer darle la bienvenida esta noche 360 a Catalina Ruiz Navarro, al general Jairo Delgado, a Federico Hoyos y a Mario Morales. Catalina, señores, qué placer y gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias. Vámonos de plano a Tumaco. ¿Por qué a Tumaco, general? Porque lo que ha pasado en Tumaco, pues evidentemente la pregunta que muchos se hacen es: ¿a quién le importa ese municipio? ¿Cómo ve usted lo que está pasando allá? Bueno, yo pienso que tiene un acumulado, digamos, de un déficit de presencia del Estado, de resolución de muchos problemas sociales, y uno diría que Tumaco está en el extremo de 3 situaciones. En el extremo de su ubicación geográfica, en el extremo, digamos, de su situación de cultivo de hoja de coca, que realmente es el municipio en este momento con más cultivo, cerca de 5.800 hectáreas, y en el extremo, digamos, de su índice de necesidades básicas insatisfechas, digamos que es como un promedio del 48% y el nacional del 28%, lo que refleja, digamos, que tiene unas características muy críticas, pero que las que hoy, digamos, hacen que el fenómeno de inseguridad y de violencia se genere, realmente es una guerra del narcotráfico en donde el gran protagonista son las FARC. ¿Cómo se explica uno, Catalina, que cuando ve uno lo que está pasando en Tumaco, estén las FARC trabajando mancomunadamente con los urabeños, tumbando torres de energía, no hay absolutamente nada y el gobierno se demore 18 días en llevarlos? El gobierno no se ha demorado 18 días, se ha demorado años. Cuando nosotros decimos que en este momento hay una crisis en Tumaco que tiene que ver con los urabeños y que es culpa de los urabeños y de las FARC, tenemos que decir que es culpa del Estado también. Porque si están mancomunados los urabeños y las FARC en Tumaco en este momento es porque es una zona del país que lleva abandonada años y años y años y años y siglos. No son 18 días. Y no es que en este momento esté en crisis. Esto es una crisis sostenida. No se han robado, además, en el municipio. En el municipio hay 178 muertos de enero a septiembre. Hubo 178 muertos. ¿Cómo es eso posible? No podemos hablar de una crisis de 18 días. Mario, ¿usted lo ve de la misma forma? Tristemente sí. Tumaco suma los peores indicadores del país. Sí. Tumaco en indicadores es una vergüenza nacional. Índices de desempleo cercanos al 80%. Índices de mortalidad de casi 200 muertos por cada 100.000 habitantes, superando 10 veces la media nacional. Necesidades insatisfechas también cercanas al 100%. Falta de educación. Infraestructura sin agua, sin luz. Desempleo. Las 2 últimas oportunidades de los tumaqueños son hoy la palma de aceite, que también está en poder de las mafias, el mototaxismo. Y pare de contar, todo el mundo se quiere ir de Tumaco y no los dejan. Y no se puede, y está la violencia, y está el narcotráfico, y está el Frente 29, y están las huellas de los rastrojos, de los urabeños, está el ELN. Es una ruta de narcotráfico, hay ríos, trochas, senderos por donde pasa la droga. Tristemente es un lugar geográfico estratégico
que muere en medio de la riqueza. Mire, ya le voy a dar la palabra a Federico porque me interesa que veamos qué dijo el presidente Juan Manuel Santos y usted qué opina también de lo que dijo el presidente sobre este tema. Veamos las declaraciones. Los responsables de lo que está sucediendo aquí en Tumaco son las FARC. Sus actos terroristas, lo único que están consiguiendo es que sufra la población civil. Eso es totalmente inaceptable y espero que tengan muy en cuenta que esos actos terroristas no van a intimidar a nadie. La fuerza pública tiene instrucciones claras y contundentes de ser cada vez más contundentes, porque el terrorismo se tiene que combatir en todas sus manifestaciones. Y así les he dicho a los señores comandantes, no tengan ni tregua ni cuartel frente a esos actos terroristas. Claramente dice el presidente, son las FARC. ¿Usted qué dice? Es un discurso que pide contundencia, pero es un discurso sin contundencia, primero que todo. Segundo, Catalina y Mario dicen algo que es cierto, el Estado no ha estado presente en Tumaco y en muchas de las regiones y hace falta la presencia institucional. Claro. Pero tengamos en cuenta algo, lo que está pasando en Tumaco no fue la gente la que hizo un paro, no fue la gente la que estuvo quemando las torres, fueron las FARC y fueron estos grupos criminales neobacrimo, como se le quiera llamar. No fue la gente de Tumaco, fueron grupos ilegales. La pregunta entonces es, ¿hasta dónde llega el umbral del dolor del gobierno? Si esto hubiera pasado en Bogotá, si esto hubiera pasado en Medellín, si esto hubiera pasado en Cali, el proceso de paz en La Habana seguiría. ¿No es esto razón suficiente para que nos paremos del proceso de paz con La Habana? Se afecta a la gente más pobre, los estratos más pobres. 40.000 millones de pesos deja la falta de energía y agua potable en los últimos 20 días. 20 días. Piense en la gente, piense en los pescadores que sus faenas donde guardaban, donde congelaban el pescado, piense en ese calor, la gente sin ventiladores, pensemos en las personas. Si esto hubiera pasado en Bogotá, en Cali, en Medellín, ¿seguiríamos en La Habana? Esa es la pregunta. ¿Qué dicen ustedes? Y además, ¿qué dice usted de las expresiones? Pues es que en Cali, en Medellín, no tendríamos que estar pensando en los pescadores porque hay una infraestructura y hay una ciudad. El gobierno no puede, el presidente no puede salir a decir que los únicos culpables de estos son las FARC y los urabeños cuando el Estado no ha estado presente. Y que el Estado no asuma responsabilidades por su desidia con las regiones, porque esto no está sucediendo allá porque de repente estos son años de descuido del Estado. Ha sido un proceso sistemático, en un lugar en donde no hay infraestructura, en donde no hay institucionalidad, en donde no hay educación. Tienen que aceptar la responsabilidad también. Que el déficit real del Estado en Tumaco, digamos, no se puede mirar aisladamente sin un interés estratégico de las FARC. Digamos, hoy hay una coyuntura que es la que pesa más en el orden nacional y casi que internacional también, promovida por las FARC. Las FARC tiene tres intereses, tiene tres intereses allá en ese momento en Tumaco, tres: económicos, militares y políticos. Políticos, digamos, es que en la medida que ellos sigan derribando torres, ellos están presionando para que haya cese bilateral de hostilidades. Económico, porque está financiando el narcotráfico, y militar, para tratar de desplazar lo que usted dice, me parece la pena resaltarlo, y también Mario quiere intervenir, Federico, y es lo siguiente: en este momento, y esto lo leo textualmente, entre policía y ejército y armada han desplegado 7.000 hombres a lo largo y ancho del puerto para ubicar ¿a quién? A un señor que se hace llamar el doctor. Y en este momento, ¿por qué antes no? Pero entonces vamos por partes. El señor doctor, que es de las FARC, que es un cabecilla de las FARC, ese señor representa claramente a con los que se están negociando en La Habana. Ese señor es un narcotraficante. Ese señor se va a desmovilizar. ¿Ese señor le interesa realmente las negociaciones que están adelantando en La Habana? ¿O el señor está haciendo un festín en Tumaco, en Nariño, como muchos otros, y lo que está es dedicado es a delinquir? ¿Cómo lo ven ustedes? Esa es una de las derivaciones de la guerra. No tenemos que olvidar que seguimos en conflicto, que la guerra sigue, que los diálogos son paralelos, simultáneos con la guerra, porque la guerra sigue. Así como el gobierno se ha rearmado con 50.000 hombres que reclaman la presión sobre la guerrilla, la guerra sigue. Y tenemos que ser conscientes que la guerra sigue. Y parte de los destellos deprimentes, lamentables de la guerra es lo que está sucediendo con el narcotráfico, las alianzas que existen en Nariño y en todas partes del país. Pero lo que es inaceptable es que en medio de toda esta difusión, 3 semanas, todos esos hombres, 500 millones de pesos para poder capturar a una persona en medio del abandono del puerto. Digamos,
podríamos decir, la metáfora no es la más adecuada. Lo que está pasando con Tumaco, y digo que no es la más adecuada por el dolor, es la cereza del pastel del olvido en que ha estado Tumaco. Claro. Pero ese no puede ser el pretexto para trasladarlo a una situación de diálogo. Pero usted quiere que se lo traslade al otro lado. Mire, cojo el mapa de Colombia y paso del sur al lado del Ecuador y me voy al norte a la frontera con Venezuela. El señor Megateo, en norte Santander, en las mismas circunstancias. Allá está metido, delinquiendo, en la selva. Tienen desplegado un montón de gente y no lo han podido coger. Ahora, la pregunta que hay es, siendo pragmáticos y siendo reales, mientras esto ocurre, a los militares, la Corte Constitucional les dice, fuero militar no hay. Estamos favoreciendo, bueno, un tema de trámite, sí, un tema de trámite, son situaciones diferentes, pero veamos la coyuntura de lo que está pasando. ¿Usted qué me dice? Porque en Antioquia me imagino que pasa lo mismo. Yo quiero repetir algo para que la audiencia de pronto le quede este mensaje. Yo estoy de acuerdo con Catalina. Es cierto lo que Mario y Catalina dicen, hay un abandono estatal, por supuesto, hay que recuperar la institucionalidad ya, pero no es la gente la que está tumbando las torres, no es la gente la que se está quedando sin luz, es un grupo terrorista lo que está haciendo. Acá usted ahorita preguntaba, ¿por qué están los urabeños y las FARC unidos, o el grupo criminal que sea este? Porque ahí no hay lenguaje político, ahí no hay filosofía política. Sí, el lenguaje que hablan es el lenguaje económico, el lenguaje de la droga, ese es el lenguaje que están hablando, y ese es el lenguaje que siguen hablando mientras en La Habana negocian. Mario, Catalina, general, le pregunto, ¿hasta cuándo unas negociaciones en medio de la guerra? ¿Hasta cuándo negociaciones en medio de la violencia? ¿Hasta cuándo el país va a entender? No, lo que hay que acabar es una negociación en medio de la guerra, darle un mensaje contundente a la guerrilla que está en La Habana y decirle, no más negociaciones hasta que se sigan disparando fusiles, no más negociaciones en medio de la voladura de torres, no más negociaciones en medio de los secuestros. Ese es el mensaje que mira lo que usted dice. Tengo que ir a una pausa y les doy la palabra porque, repito, las cifras son 40.000 millones perdidos en 20 días en el municipio de los más pobres. Eso lo que prueba es la ineficiencia del Estado. Y 3 semanas. Y 3 semanas. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos para seguir debatiendo. El procurador ha dicho que ningún funcionario público puede sostener diálogos con los jefes de las FARC, eso sería una falta disciplinaria, pero a la vez el fiscal ha aclarado que un ciudadano sin responsabilidades públicas no comete delito alguno si sostiene sus diálogos, de tal manera que me parece que la sociedad civil de Tumaco está en su derecho de irle a decir a los jefes de las FARC, no más martirio para Tumaco. Entonces, dice, no más martirio para Tumaco. Regresamos y esas son las declaraciones. ¿Cómo ven ustedes las declaraciones? Porque claramente lo que le está diciendo es un mensaje a las FARC. Esto es las FARC. Estamos sin luz, es por las FARC. No se les olvide que están negociando con las FARC, general. No, yo pienso que, digamos, la mirada que se hace de responsabilizar al Estado como el único, digamos, que tiene que reaccionar para, de cierta forma, aclimatar la situación y mejorar la situación. Me parece que en este momento de coyuntura, aunque hay, digamos, un contenido real de una situación que vive Tumaco, el protagonista es FARC, son las FARC, digamos, el protagonista son las FARC. Son 18 días sin luz por una acción de las FARC. Están diciendo que quieren agilizar el diálogo, agilizar las rondas. De la FARC. Esta es una forma de agilizar. Sí, entonces me parece que cuando se matiza con el énfasis en el Estado, le dejamos al verdadero actor, al verdadero responsable, con una carga mínima de responsabilidad política y social, y entonces volvemos a lo mismo, al discurso histórico de que el Estado es el culpable de todo, y bueno, y finalmente sí, pero en este momento son las FARC, digamos, las FARC son el protagonista de la violencia y de lo que está pasando en Tumaco. Las FARC son las protagonistas de la violencia que nosotros estamos viendo en este momento. Por eso llevan 18 días sin luz, pero sin luz llevan años, y eso es responsabilidad del Estado. Sin carreteras. Sin luz, sin carreteras, sin hospitales, sin educación, sin acueductos, sin absolutamente nada, y eso sí es culpa del Estado. Ahora, nadie está diciendo que esto es únicamente culpa del Estado. Claramente hay una guerrilla que no habría escalado a estos niveles inmanejables si hubiera presencia de institucionalidad en un lugar que siempre ha sido estratégico, pero que como está en el Chocó, toda la vida ha sido olvidado, porque en Colombia no le importa el Chocó al gobierno colombiano, y esto es toda la vida. Esto es Nariño, pero igual es una zona, es una región que está ahí, olvidada. Mire, el presidente, en su opinión, ¿se movió rápido para ir a enfrentar esta crisis o se demoró un poquito? Ahora lo hablaba con un amigo y a Uribe se le criticaba mucho por esa microgerencia, como le decían, la microgerencia de Uribe inefectiva, la microgerencia que hablaba con la gente antes, durante y después. Hoy vemos un presidente que reacciona 18 días después. Esa microgerencia hace falta. La presencia del presidente hace falta, porque el presidente es institucionalidad.
y que hablamos de institucionalidad del presidente, que es la institución de la presidencia, se demora 18 días en ir. ¿Usted sabe quién nos han dicho aquí internamente entre 160? ¿Tiene garantías de seguridad para bueno, que no ha salido, no salió de la base. Y la lentitud de Santos si no salió de la base. A ver, yo les pregunto una pregunta, pues, aprovechando también que está el general Delgado acá. 7.000 hombres despegados. Esto no es cualquier ejército. El ejército de Colombia es uno de los mejores ejércitos, de los mejor preparados. Sí, claro. Si no le pueden garantizar seguridad al presidente en un municipio como Tumaco, eso no salga de la base, ¿esto qué nos está diciendo? No, yo pienso que no hay nada, no creo que la presencia tardía del presidente no obedece, digamos, a temas de seguridad. No, ya durante que no. Yo pienso que sí, indudablemente, digamos, frente a un actor como las FARC, que son las que están negociando este momento con el gobierno no puede dejar espacios de protagonismo. Es increíble que dure 18 días, sin una respuesta, digamos, del gobierno central. Por eso, digamos, ¿a quién le importa Tumaco? Eso, digamos, genera una percepción totalmente equivocada en el país, digamos, de la demora y de lo paquidérmico que se puede volver, digamos, el Estado para responder. ¿Cuáles son sus conclusiones? El presidente no va a Tumaco porque no tiene solución para Tumaco. Lo que lleva son pañitos de agua tibia, 150.000 galones de gasolina, porque la otra crisis, la del combustible, también está en Tumaco. No tiene solución para los problemas graves que tiene. El 47% de la población de Tumaco tiene acueducto, el resto no. Eso es histórico, ¿verdad? No tiene luz, eso es histórico. A Santos no le gusta ir a esos sitios sin aire acondicionado y por eso se demoró tanto en ir a Tibú, y eso claramente es un patrón que no justifica ni hace mejor de ninguna manera al gobierno de Uribe. Porque que el gobierno de Santos sea malo no hace al gobierno de Uribe mejor. Eso es de esas falacias donde había cosas, el gobierno de Uribe está ahí de primero. En el gobierno de Uribe pasó lo mismo, Tumaco era igual. Sí, incluso los índices de mortalidad, volviendo a esto, los índices de mortalidad en la época de Uribe superaban los 200 muertos por cada 100.000 habitantes. Es que Tumaco no se fue al carajo con Santos. Estos son muy corta. Una conclusión muy corta. Al margen del tema de Uribe, la presencia de un presidente es importante. Las Torres Gemelas las tumbaron, el presidente Bush estaba ahí inmediatamente. El problema no se iba a arreglar, pero el liderazgo del Estado estaba en cabeza del presidente. No, pero si vamos a decir que Bush fue un buen líder, cuando las Torres Gemelas tenemos un... Simplemente el tema de reacción. Porque no hubiera pasado esto de las Torres en el gobierno de Uribe. No, fue otro municipio. Otro municipio, que esa es la gran pregunta. Si esto hubiera pasado en otro municipio, la reacción hubiera sido más rápida. Ahí está. Pero es que esto no es un problema de reacción rápida ni de contundencia, es que es una población que quiere solucionar unos problemas. Porque es que no se olvida que en el epicentro, digamos, de lo que está pasando está el narcotráfico. Digamos, hay una guerra por el narcotráfico, lo que significa, digamos, que la región sigue siendo afectada por ese fenómeno en donde las FARC vuelven a ser protagonistas. Uno de los puntos sobre los cuales entrarán a negociar si llegan a un acuerdo sobre el segundo y los 99 puntos que acaba de poner las FARC. Mire, les quiero preguntar por otro tema, porque ayer sucedió algo y lo alcanzamos a debatir anoche 360 con la Corte Constitucional y el tema del fuero penal militar. Un error de trámite. ¿Cómo ve usted lo que pasó con el fuero penal militar? Bueno, se cayó yo estoy feliz con que se cayera la ampliación del fuero penal militar. Fue un vicio de forma, pero en realidad eso era una forma de vicio. ¿Usted sabe qué está diciendo uno de los magistrados? Se lo voy a leer textualmente. Miren lo que dice el magistrado Petrel Shalhoub. Dice, yo suscribo la mitad de eso. Mire, la jurisprudencia nunca había reconocido como vicio de procedimiento la supuesta simultaneidad en la realización de dos debates distintos en el Congreso de la República, lo que demuestra que simplemente se quiso evitar una discusión de fondo en el acto legislativo. Yo suscribo la mitad de esa última mitad, que realmente la Corte no quiso afrontar. No quiso hacerle frente a no quiso ponerlo acá para tengamos abajo, una discusión sobre el fuero penal militar. Para echarlo abajo, porque, digamos, era inadmisible el fuero penal militar. Era un modelo declarado exequible. Era una manera de quitarlo, pero la otra mitad... Era un modelo declarado exequible. Pero la otra mitad no es... como lo plantea el magistrado Pretel, para haberlo mantenido el fuero militar. Yo creo que la discusión se debió haber dado de frente, pero para tumbarlo por los evidentes vicios que tenía. Claro. Bueno, ¿qué dice usted? No, pues a diferencia de Catalina, yo no estoy para nada feliz. Yo estoy muy triste con que hayan tumbado el fuero penal militar. Pero primero que todo, el fuero penal militar está en la Constitución. Arranquemos por eso. No, pero no se ha tumbado del todo. Se tumbó la ampliación, que era atroz y abominable. Ese primer mito, dejémoslo. Atroz y abominable, ¿por qué, Catalina? Porque darle garantía a los militares violaba todos los tratados internacionales de derechos humanos a los que está suscrito Colombia y abría la puerta para una inmensidad de violaciones a derechos humanos. Punto por punto. Un juez civil
sabe juzgar un caso de un asesinato de un tipo que tomando cerveza mata a otro a punta de botella porque él es un ciudadano que se puede poner en los zapatos de esa persona. Un juez civil no tiene las botas militares para saber lo que pasa en el combate, para lo que pasa en los montes de Colombia, para lo que pasa en los mares de Colombia. No tiene ese conocimiento, por lo tanto, es que no pasa únicamente en Colombia. Todos los países tienen tribunales militares para los militares. Que los tengan, sí, eso es cierto, el fuero debe existir. Claro. Lo que estamos discutiendo es el tipo de fuero y este tipo de ampliación que era... Que va en contra de tratados internacionales, además... ¿Qué dice usted? No, yo pienso que cuando un país, digamos, y el legislativo toman una decisión y aprueban un fuero en el ámbito de la discusión tan intensa que tuvo, Con el debate que tuvo. con el debate que tuvo, con las dificultades que tuvo, finalmente se aprueba, digamos, en mi opinión, legitima la madurez política de un país y de una sociedad que quiere garantizarle a sus fuerzas públicas una seguridad jurídica. ¿Cómo se sienten los militares hoy? No, muy mal. Indudablemente hoy, digamos, volvemos a un punto de desbalance estratégico jurídico. Digamos, en este momento hay una incertidumbre jurídica total que lleva a un comandante que en cierta forma, digamos, se abstenga de avanzar en cierto tipo de operaciones porque hay unos riesgos que van a estar ahí presentes por muchos casos que han sucedido. Mire, y el marco tema legal para la paz, aprobado. Exequible. Correcto. Vemos tema de los militares, referendo ayer. Y el hecho, Aprobado y el hecho de lo va a que, digamos, discutir. son 5-4, digamos, muestra realmente que en cierta forma le faltó legitimidad a esa decisión. Y uno no puede... Es respetable, digamos, que los señalamos al Estado de Derecho, pero indudablemente que uno podría llamar que es el fallo de los 39 minutos o el fallo del cronómetro, porque el énfasis son los 39 minutos en donde precisamente entiendo yo que el magistrado Pretel se aparta porque considera que esa tesis no es la que debe haberse aplicado. No solo lo eso. que demuestra realmente que si usted tiene una ley, el contenido no lo toca, no lo cuestiona, digamos, el tema de forma es tan... Lo que están diciendo acá, le sacaron el quite. Extremadamente. Le sacaron el quite. Pero Le ese sacaron el debate quite. tenía que darse. Mira, yo te doy dos datos. A Colombia la han condenado por 11 casos internacionalmente y 8 de esos casos la responsabilidad de esas condenas tiene que ver con problemas en los fallos de los tribunales militares. Y Philip Alston, el relator especial de la ONU de ejecuciones extrajudiciales, dice que la tasa de impunidad de los homicidios atribuidos a fuerzas de seguridad está en un 98.5%. No, pero Y digamos casi que- queremos ampliar el foro militar. No, pero es que A mí me digamos parece que eso es que el caso de Mapiripán demostró también que hay Son tribunales que no están funcionando. Los civiles, Catalina, lo que estás diciendo, el 98% de impunidad en tribunales civiles. En tribunales civiles. No, de los delitos hechos por las Fuerzas Armadas que están el caso de juzgados. Mapiripán, General, ponga su caso. Ponga el el caso caso. de Mapiripán demostró que es posible construir falsos procesos para dañar a la fuerza pública y a sus generales. El caso de Mapiripán lo demostró. Entonces no podemos ser tajantes. No podemos ser tajantes en No en decir... todo lo de Mapiripán, en una parte. Ah, bueno, en una pero parte. se demostró. No en se y no en demostró todo lo que general. se buscaron falsas personas, falsas víctimas, para ganar dinero por un lado, En una para parte. aprobar una tendencia y una tesis que es la que se generaliza, lo cual demuestra que no es cierto y no es contundente y demuestra que puede estar errores. La fuerza pública puede estar sometida a esos errores. Pueden volver a presentarse fallos como Mapiripán, cientos y Acá hay un cientos en tema, contra de los acá hay un generales. tema y es el siguiente. Estamos expuestos a eso. Con la decisión que se acaba de tomar, tiene que volver a empezar esto desde cero. Desde cero es que no hay tiempo, no hay agenda. ¿Otro congreso? Bueno, el otro congreso tendrá que llegar a esto. Ese elemento de por sí, en un momento crucial de negociación en La Habana, militares que tienen que ir a combate, porque esa es la realidad, tienen que ir a operativos militares. Vean lo que estamos Pero es que hablando. además la FARC dijeron desde La Habana que ellos no estaban de acuerdo con el fuero antes en la discusión, ellos se pronunciaron, razón por la cual participaron en el debate internamente. Pero la o sea, FARC tampoco está de acuerdo con el marco Sí. jurídico para la paz, digamos. Exacto. Claro, ese no es el punto de referencia. Claro que ese punto de referencia, porque ¿Qué es lo que está faltando? finalmente Lo que tiene que ver con el fuero militar. Y es respetar la independencia de la justicia, respetar la transparencia de la justicia, respetar la autonomía de la justicia, aún en el caso de delitos cometidos por militares. Eso se buscó. Esa es la Ese perspectiva. era el fuero. Pero se perdió tanto que justo la semana siguiente de aprobada en el último debate del Congreso, ya un coronel acusado de 2 falsos positivos
pasó de un juez civil a justicia castrense. Y todavía no estaba vigente la ley. Uno dice que entonces, un alto tribunal, el más alto tribunal de Colombia con la Corte Constitucional, no podía dar un dictamen como lo está dando usted y decir, contenido, no de forma. No, esto es inexequeble por punto A, punto B, punto C, y no decir, vamos a las conclusiones. Para afrontar. Vamos a las conclusiones. ¿Cuáles son sus conclusiones? Conclusión. De parte de un ciudadano, toda la solidaridad con las fuerzas militares. Y le dejo una reflexión para ustedes y para la gente que nos está oyendo. ¿No será que la impunidad de la que usted está hablando, Catalina, sería menos si fueran en tribunales militares? Hay una cosa que se llama el honor militar, que de pronto mucha gente no conoce. De pronto es el 98% de impunidad. Es el dato. Mucha gente víctima no conocen ese honor. Yo le voy a contar del cartel de los jueces. Le voy a contar los testigos esa impunidad falsos sería de la fiscalía. mucho menor si fueran tribunales militares. Que se busque teniendo en cuenta el tema del honor militar. De pronto esa impunidad sería menor. Pensemos en ese tema. ¿Cuáles son sus conclusiones? Tenemos dos posibilidades. Hablar de lo malo de uno y de lo malo de otro. Hablar de los vicios de la justicia castrense y de los vicios de la justicia civil. Ahí podemos quedar en las mismas. Que entre el diablo y escoja. Aspiramos a lo otro. A la justicia. Necesitan un fuero controlado que respete la independencia de los jueces civiles en caso de delitos de lesa humanidad. En el caso de delitos fuera de combate. Necesita la participación de la justicia civil y la independencia. Catalina, 30 segundos para que esa creación del fuero militar habría una ventana para interceptaciones a comunicaciones y para allanamientos como parte de operaciones de procedimiento, y eso deja desprotegidos a muchos defensores de derechos humanos, a muchas víctimas les dificulta el acceso a la justicia. Hay que tener una seria discusión sobre el fuero penal militar en Colombia. ¿Tienen que tener fuero o no? Sí, tienen que tener fuero, pero no al nivel de ampliación que se estaba proponiendo. Y la Corte, pues sí, hizo una decisión que a mí me parece favorable, aunque muy cobarde, porque ese es un debate que había que dar desde la sociedad. A mí me parece que se produce una grave incertidumbre jurídica en donde se le da cabida a que quienes son enemigos de la fuerza pública construyan una cantidad de procesos en contra de la fuerza pública para detener la capacidad ofensiva que en este momento tiene contra la guerrilla. ¿Le agrego algo en 15 segunos? Le agrego a lo que Catalina decía, una discusión amplia. Se tuvo en el Congreso y se ganó esa discusión, de manera que el fuero penal militar lo había aprobado el Congreso. La discusión la hubo, amplia y profunda. Un verdadero placer, general, como siempre. Gracias por aceptar la invitación. Federico Hoyos, gracias también. Catalina, como siempre. Y Mario, qué gusto. A ustedes nos esperan porque después de la pausa vamos a entrevistar a uno de los protagonistas de la convención uribista, Carlos Holmes Trujillo. No se vayan. Regresamos 360 grados y ahora vamos a hablar con uno de los protagonistas de la convención del Uribe Centro Democrático mañana, el doctor Carlos Holmes Trujillo. Qué verdadero placer y gracias por aceptar esta invitación. Gracias por la invitación. Mire, mañana se la juegan ustedes el todo por el todo, con Óscar Iván Zuluaga y con Francisco Santos. Aquí han estado sus dos compañeros de partido, pero también sus dos contrincantes en este sentido. Usted estaba preparado por una carrera a largo plazo. Le cambió todo en cuestión de semanas. ¿Cómo ha sido ese cambio? Pues la verdad es que sí me cambió. Yo estaba preparado para la consulta, entre otras cosas, porque yo creo que la consulta es mejor. Y creo que es mejor porque eso es lo que yo he defendido toda la vida, los mecanismos de participación democrática, la acción de la gente, la presencia de la gente, que la gente decida. Pero una vez el presidente Uribe sugiere la convención, yo le digo, presidente, usted sabe que yo soy amigo de la consulta, no obstante quiero ayudarle a que esto salga bien. Y acepto la sugerencia de la convención en el entendido de que los candidatos debemos hacer un acuerdo sobre garantías. Me he estado preparando, voy a participar mañana y voy muy tranquilo, muy contento, muy satisfecho y dispuesto a ganar. ¿Qué lo diferencia usted? Porque todos dicen, bueno, se parecen en algo, todos manejan una misma línea, pero ¿qué lo diferencia? ¿Qué lo diferencia Francisco Santos? ¿Qué lo diferencia Óscar Iván Zuluaga? Hassan, yo tengo la hoja de vida y la experiencia más integral. Yo tengo experiencia en lo municipal, fui alcalde elegido popularmente, fui fundador y primer presidente de la Federación Colombiana de Municipios. Tengo experiencia en lo regional. Yo nací en la provincia de la provincia y he trabajado toda mi vida en favor de la provincia colombiana. Tengo experiencia en lo nacional.
fui ministro 2 veces, alto comisionado para la paz, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, tengo el inmenso honor de ser coautor de la Constitución Nacional, lo cual me diferencia bastante de mis muy queridos colegas, y tengo una amplia experiencia internacional, Hassan. Déjeme decirle además que en el mundo de hoy, para ser un buen presidente de Colombia, se necesita tener una gran experiencia internacional, porque no hay un solo tema nacional de importancia que no sea a la vez un gran tema internacional. Pues usted aborda el tema internacional y no le han preguntado mucho por eso. Mire, ¿cuántas embajadas estuvo usted? Yo he sido representante en el Asia, he sido representante en nuestro hemisferio, he sido representante en el mundo nórdico, he sido representante de Colombia en la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, concretamente lo fui en la nueva Federación de Rusia, he sido representante ante la Unión Europea, es decir, tengo una experiencia en todos los continentes muy amplia, muy integral y muy útil para ejercer como jefe del Estado colombiano. En este momento, la mayoría de personas, incluidos quienes son uribistas y quienes están por fuera, es el tema de la unidad. Es si ustedes llegan a esta convención unificados o divididos. Y divididos es de fondo, en las bases. ¿Cómo llegan ustedes a esta convención? ¿Cómo llega usted? Yo llego convencido de que tenemos que salir unidos y fortalecidos. Naturalmente, estoy convencido de que la unidad dependerá de cómo funcione la convención. Si la convención es amplia, si es participativa, si es incluyente, si es deliberativa, y si hay un pronunciamiento totalmente libre de los convencionistas, saldremos muy unidos. Si no es así, y eso lo demostrará la convención, pueden quedar dificultades y heridas de difícil cicatrización. Yo le apuesto a lo primero, naturalmente, pero no se puede descartar lo segundo porque todo depende de qué suceda mañana y el sábado. Mire, un tema de fondo es las presidenciales. En las presidenciales, el tema no es cuál es el candidato. El tema es si ese candidato tiene con qué vencer a Juan Manuel Santos y decidir por la reelección. ¿Cuál es ese candidato? Porque si uno se guía por encuestas, las encuestas en este momento están diciendo que entre usted, Oscar Iván y Pacho Santos, el que puntea es Pacho Santos. Si uno se ligara únicamente a esa estadística, ¿tendría que decir el candidato tiene que ser Pacho Santos o todo lo contrario? ¿Qué opina usted de ese análisis? No, mire, en este momento las encuestas son simplemente la fotografía del momento, pero si usted ve las encuestas ve que la tendencia al crecimiento mayor es la mía, que la menor imagen negativa es la mía, que la mayor imagen positiva relativa es la mía, que el que menos exposición ha tenido recientemente he sido yo, sin embargo, la tendencia es la mejor. Pero lo fundamental de esto, Hassan, es que vamos a tener una convención programática para que los convencionistas se formen una idea clara sobre las condiciones de cada quien y tomen una decisión libremente. Yo tengo las condiciones para ser candidato y presidente. Mañana se lo voy a demostrar a los convencionistas y una vez obtenga la elección voy a demostrarle a los colombianos que tengo las condiciones para ser presidente. Mire, me contaban que en Antioquia, que es el departamento uribista por excelencia, se pararon a aplaudirle a usted después de sus discursos. Y normalmente creería que sería a Oscar Iván Zuluaga de pronto, o a Pacho Santos, pero terminaron ovacionándole a usted en el último discurso que dio. ¿Cómo lo hizo sentir eso? Estoy muy reconocido con eso. La verdad es que fue una jornada que me llenó de satisfacción, sobre todo porque era un auditorio muy calificado, era el equipo político del doctor Luis Alfredo Ramos. Tratamos distintos temas del país, tuve oportunidad de darles una visión del Estado, una visión del gobierno, una visión sobre los principales temas y la receptividad fue altísima hasta el punto de que, en efecto, fueron generosísimos conmigo al ovacionarme. ¿Eso qué demuestra? Eso lo que demuestra es que hay una capacidad de comunicación, un conocimiento, una experiencia y el liderazgo necesita eso. Hay que comunicar bien, Hassan. Para comunicar bien hay que saber mucho. Hassan, para saber mucho hay que estudiar mucho, hay que haber tenido mucha experiencia. Y este país necesita seriedad, experiencia, comunicación, liderazgo y capacidad para movilizar voluntades. Antes de que entremos a los temas de fondo, y es qué haría usted en determinados puntos de gobierno donde fuera electo presidente, ¿cómo es la llegada de Fernán Martínez a su campo? Porque si usted lo hubiera tenido una carrera larga, es decir, con su equipo asesor y lo demás, pues posiblemente en las encuestas usted hubiera empezado a marcar muchísimo más. ¿Es eso también un elemento que le ha tocado sobre la marcha ponerlo a trabajar últimamente?
Es que yo me venía preparando para la consulta, Hassan. ¿Usted pensaba en qué mes? ¿En febrero, en marzo? Yo estaba pensando en hacer un esfuerzo grande en esa materia a partir de noviembre, tratando de impactar las tendencias ya de cara a marzo, mes en el cual se iba a celebrar la consulta. Pero es que Fernán y yo somos amigos desde hace muchos años. Fernán y yo somos amigos desde Popayán. Fernán y yo siempre hemos tenido relación a lo largo de la vida por una u otra razón. Fernán y yo tuvimos jornadas juntos cuando fui embajador ante la Unión Europea y llevamos a Juanes al hemiciclo del Parlamento Europeo por primera vez. Es decir, ahí hay una inmensa amistad y él generosamente ha querido acompañarme. Yo estoy además muy reconocido con él porque no hay duda de su profesionalismo. Mire, vamos a los temas puntuales. ¿Cómo ve lo de La Habana? ¿Cómo ve lo que está pasando? Y sobre todo, si usted mañana es electo el candidato del Uribe Centro Democrático a la presidencia, ¿qué es lo primero que usted va a decir frente a ese proceso que se está adelantando y cómo lo manejaría? Hassan, yo lo de La Habana siempre lo he visto mal, yo nunca he creído en eso. No he creído un solo segundo, creo que es la más grande irresponsabilidad que se haya cometido en la historia de Colombia. Un proceso que se pone en marcha en medio de la guerra cuando siempre ha fracasado. Un proceso que se inicia en vísperas de un proceso preelectoral generando tensiones adicionales sobre esa mesa. Un proceso que en la práctica no tiene ni siquiera acuerdo sobre el marco en medio del cual se están adelantando las conversaciones. Un proceso que está negociando, en el que se están negociando políticas públicas. Y un proceso que busca avanzar hacia unos acuerdos con grandes elementos de impunidad que son inaceptables nacional e internacionalmente, no tiene futuro. Eso empezó mal y va a terminar mal. ¿Usted cree que el cambio de ritmo del cual han hablado tanto los negociadores del gobierno como los voceros de FARC, eso va a cambiar en algo lo que está pasando o eso sencillamente es dilatorio? Hassan, lo que está pasando se anunció desde un principio. El gobierno dijo, proceso breve, las paz dijeron, no señor, no hay que ponerle tiempos fatales a la paz. ¿De qué se va a sorprender uno si esa diferencia estructural estaba anunciada desde un principio? ¿Usted no se sentaría con ellos a negociar? Si cesan las acciones criminales, si dejan de matar colombianos al mismo tiempo que conversan, me sentaría, de lo contrario no. Lo de Tumaco, ¿cómo lo vio? Que lo estábamos debatiendo hace unos minutos acá y que el presidente se haya demorado 18 días en ir a Tumaco. No, pero hágame el favor, esas son las consecuencias de la negociación en medio de la guerra. Entonces, suceden las cosas como acaba de pasar en Tumaco y el gobierno sigue conversando en La Habana. Es una barbaridad, por eso nosotros hemos señalado, y yo particularmente he sido muy enfático en eso, que la única manera de construir el escenario para un proceso que pueda avanzar es exigiendo que las FARC cesen las acciones terroristas como condición para conversar. ¿Cómo se sabe cuando el expresidente Álvaro Uribe ha hablado de sus huevitos? 3, 4, 5 huevitos, póngale los que usted quiera. ¿Usted entraría a cuidar esos 5 huevitos? ¿Hay que restablecer esos 5 huevitos? ¿O sencillamente usted tiene una agenda propia? Y dice, mire, yo vengo con lo mío. No, por supuesto que yo ejecutaré las políticas que se derivan de esos 5 pilares que son la propuesta de Centro Democrático. Si al pueblo se le plantea un programa y el pueblo elige el programa, lo que hay que hacer es ejecutarlo. Lo que es inaceptable es lo que pasó con el doctor Juan Manuel Santos, que la gente lo eligió para una cosa y él resolvió hacer otra. Yo creo en los programas, creo en los mandatos populares, creo en la seriedad de las propuestas y naturalmente, cuando sea elegido, me dedicaré a cumplir con las propuestas con base en la propuesta de Centro Democrático, que es la mía. ¿Cómo ve el tema de seguridad? Muy mal, deteriorándose en toda parte, se lo dicen a uno los colombianos, y no se lo presentan como una percepción, por el contrario, se lo señalan con ejemplos concretos. En todas las regiones del país, desafortunadamente, se deterioró la seguridad. Usted, con el bagaje que ha tenido internacionalmente, uno recuerda el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, tensión con Venezuela, tensión con Ecuador, una situación complicada cuando se veía el tema del ALBA, el manejo de las relaciones internacionales para muchos críticos era que no era la mejor, no se manejó muy bien. ¿Cómo ve usted eso si llega a la presidencia y si vuelve el uribismo a la presidencia? Yo reconsideraría por completo el manejo de las relaciones internacionales, particularmente en el hemisferio. Mire, lo que ha pasado en la región, el debilitamiento de la institucionalidad que se había construido durante tantos años en el hemisferio con dificultades, es consecuencia de acciones como las que está adelantando el gobierno del presidente Santos.
hay que tener buenas relaciones con los vecinos, pero para tener buenas relaciones necesitan dos. Y usted no puede hacer caso omiso para tener buenas relaciones con Venezuela de que siguen siendo santuario del terrorismo. ¿Qué es lo que corresponde al interés nacional? Exigirle a Venezuela que dejen de actuar de esa manera para que pueda haber buenas relaciones. La legitimidad de Nicolás Maduro y esos temas, ¿usted cómo lo ve? Mire usted lo que pasó. El afán de salir a reconocer ese gobierno implicó el debilitamiento de la Carta Democrática Interamericana. Y en la medida en que se debilitan esos compromisos internacionales, hemisféricos en este caso, en defensa de la democracia, se están dejando semillas muy graves y muy peligrosas para el futuro. Estaba debatiendo acá hace unos minutos también lo que pasó ayer con el tema del fuero penal militar. ¿Cómo lo ve usted? Muy grave, muy grave. Se necesita el fuero penal militar. Las Fuerzas Armadas de Colombia necesitan seguridad jurídica. Nadie está reclamando impunidad. Lo que se pide es seguridad jurídica. ¿Con esa ampliación? Igual como estaba. Es decir, como lo aprobó el Congreso, ¿usted le parece que quedó bien? Sí, yo creo que estaba bien, pero es más, creo que debe mejorarse aún el fuero penal militar. No hay por qué tenerle complejos ni miedo al fuero penal militar. Existe en todo el mundo. Y hay algo que es muy importante recordar, Hassan. Las leyes, las normas humanitarias de ninguna manera debilitan ni desconocen el derecho de los estados a preservar la seguridad y la integridad territorial. Y aquí han querido presentar lo humanitario como contradictorio del ejercicio legítimo del poder del Estado. Ese es un gran error. Y hay que corregir el error para actuar dentro de ese marco a fin de garantizar la seguridad jurídica de las Fuerzas Armadas. Este gobierno, el actual gobierno en Colombia del presidente Juan Manuel Santos, se prometió a sí mismo ser un gobierno reformista. La reforma a la salud ahí está, y con fuertes críticas. La tributaria, no le quiero decir. La de justicia, eso fue un fiasco. Lo que viene es un tema estructural de fondo. El próximo presidente de Colombia sea Juan Manuel Santos y repite, o sea, el que viene va a tener que mirar el tema del agro, va a tener que mirar el tema de educación del cual usted está hablando mucho. ¿Cuál es esa bandera sobre la cual van a tener que prestar atención lo antes posible y que a usted más le preocupa? En primer lugar, el gobierno ha fracasado en todo. Se deterioró la seguridad, lo de La Habana va mal, la reforma educativa tuvo que retirarla porque los muchachos pacíficamente lo obligaron a hacerlo en las calles, la reforma a la justicia fue un desastre y llevó a las instituciones al más bajo nivel de aprobación en la opinión pública, lo de salud va a salir mal, se alejó el gobierno del diálogo con la gente, la verdad es que el gobierno es un fracaso. ¿Qué hay que hacer? Recuperar el rumbo, y en cuanto a los énfasis que usted me pregunta, yo le diría lo siguiente: reforma a fondo de la educación. La verdadera apuesta en este país. Entonces, el punto de la educación. Pero le apuesto a la educación sin ninguna duda. Es el verdadero factor de cambio, de renovación y de revolución pacífica, si se quiere. Pero un nuevo sistema educativo integral, desde la primera infancia hasta posgrado, comprometiendo las energías de todos los actores del sector y de una manera concertada. Nueva educación de verdad. Yo no confundo las medidas con la política. Yo quiero política educativa de Estado para trabajar con visión de largo plazo, de la cual se desprendan las medidas adecuadas. Si ustedes ganan, como aspiran el Uribe Centro Democrático en las legislativas de una manera contundente, de una manera mayoritaria, que son lo que ustedes están planificando, y llegan a la presidencia, van a tener un superpoder. ¿Es ese escenario posible o estamos hablando únicamente de la mitad de eso? Y es decir, que tengan el combustible suficiente para ganar en las legislativas y marcar diferencia, pero la presidencial está muy lejos. Mire, ese es el escenario que se va a presentar en Colombia. Habrá una gran representación de centro democrático en el legislativo y el presidente será de centro democrático. De manera que la perspectiva para el país es la puesta en marcha y la ejecución de toda la propuesta de centro democrático. Seguridad para la paz, inversión para el empleo, cohesión social, Estado austero y amplio diálogo popular y democrático. ¿Ha pensado en vicepresidente? No, todavía no, ya llegará el momento. Mañana y el sábado me dedicaré a convencer a los convencionistas y una vez elegido candidato empezaré a pensar en esas cosas, pero todavía no lo he hecho. Usted está, como han dicho también, el movimiento, su partido, es decir, ¿están abiertos a todo tipo de coaliciones o
¿usted mantiene reserva frente a ese tema? No, estamos abiertos, por supuesto. Yo estoy abierto a eso. No hay que olvidar que este es un proyecto amplio, participativo e incluyente, en el que tienen cabida personas de las más distintas procedencias ideológicas. Y naturalmente la apertura a las coaliciones es fundamental para el buen desarrollo del proyecto. ¿Qué mensaje? Porque al final el mensaje es para esos convencionistas que van mañana. Ustedes van a estar en igualdad de posición, con las mismas garantías, el mismo número. ¿Cuál es el mensaje que le da usted a esas personas que van a estar en la convención? Voten libremente, voten en conciencia, escúchennos y decídanse por quien mejor les parezca desde el punto de vista de su conocimiento, su experiencia, su visión del Estado, su conocimiento del gobierno y su capacidad de liderazgo. Ustedes, convencionistas, no van a elegir un amigo personal, van a elegir un candidato a la presidencia de la República que demuestre tener las condiciones para liderar el proyecto de Centro Democrático en su condición de candidato y para derrotar a Juan Manuel Santos. Yo tengo esas condiciones. Quiero ser candidato de Centro Democrático y quiero ser presidente de Colombia para ejecutar un proyecto bueno para Colombia. Carlos Holmes Trujillo, un verdadero placer. Mucha suerte en esa convención, porque sabemos además que, al igual que usted, Francisco Santos y Oscar Iván Zuluaga se están jugando el todo por el todo. Mucha suerte. Así es, muchas gracias y respeto muchísimo a Oscar Iván y a Francisco y saldremos unidos de la convención y además seguiremos trabajando como equipo. A ustedes gracias y nos vemos mañana de nuevo a la misma hora para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Y recuerden, repetición a las 11:30 de la noche por Cable Noticias. Hasta una próxima oportunidad. También porque es mejor opción que Oscar Iván Zuluaga y Pacho Santos. Y además nos dirá qué tan unidos y cohesionados están los precandidatos. Hoy Carlos Holmes Trujillo en 360 y no se muevan, que ya en segundo le damos la bienvenida a nuestros invitados. Qué placer darle la bienvenida esta noche 360 a Catalina Ruiz Navarro, al general Jairo Delgado, a Federico Hoyos y a Mario Morales. Catalina, señores, qué placer y gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias. Miren, vámonos de plano a Tumaco. ¿Por qué a Tumaco, general? Porque lo que ha pasado en Tumaco, pues evidentemente la pregunta que muchos se hacen es ¿a quién le importa ese municipio? ¿Cómo ve usted lo que está pasando allá? Bueno, yo pienso que tiene un acumulado, digamos, de un déficit de presencia del Estado, de resolución de muchos problemas sociales, y uno diría que Tumaco está en el extremo de tres situaciones. En el extremo de su ubicación geográfica, en el extremo, digamos, de su situación de cultivo de hoja de coca, y realmente es el municipio en este momento con más cultivo, cerca de 5.800 hectáreas. ¿Y qué opina también de lo que dijo el presidente sobre este tema? Veamos las declaraciones. Los responsables de lo que está sucediendo aquí en Tumaco son las FARC. Sus actos terroristas, lo único que están consiguiendo es que sufra la población civil. Eso es totalmente inaceptable y espero que tengan muy en cuenta que esos actos terroristas no van a intimidar a nadie. La fuerza pública tiene instrucciones claras y contundentes de ser cada vez más contundentes, porque el terrorismo se tiene que combatir en todas sus manifestaciones. Y así les he dicho a los señores comandantes, no tengan ni tregua ni cuartel frente a esos actos terroristas. Claramente dice el presidente, son las FARC. ¿Usted qué dice? Es un discurso que pide contundencia, pero es un discurso sin contundencia, primero que todo. Segundo, Catalina y Mario dicen algo que es cierto. El Estado no ha estado presente en Tumaco y en muchas de las regiones y hace falta la presencia institucional. Claro. Pero no podemos hablar de una crisis de 18 días. Mario, ¿usted lo ve de la misma forma? Tristemente sí, Tumaco suma los peores indicadores del país. Sí. Tumaco en indicadores es una vergüenza nacional. Índices de desempleo cercanos al 80%. Índices de mortalidad
de casi 200 muertos por cada 100.000 habitantes, superando 10 veces la media nacional. Necesidades insatisfechas también cercanas al 100%, falta de educación, infraestructura sin agua, sin luz. Desempleo. Las dos últimas oportunidades los tumaqueños son hoy la palma de aceite, que también está en poder de las mafias, el mototaxismo, y pare de contar, todo el mundo se quiere ir de Tumaco y no los dejan, y no se puede, y está la violencia, y está el narcotráfico, y está el Frente 29, y están las huellas de los rastrojos, de los urabeños, está el ELN. Es una ruta de narcotráfico, hay ríos, trochas, senderos por donde pasa la droga. Tristemente es un lugar geográfico estratégico que muere en medio de la riqueza. Mire, ya le voy a dar la palabra a Federico porque me interesa que veamos qué dijo el presidente Juan Manuel Santos. ¿Y usted qué opina? Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy empezaremos 360 debatiendo sobre 3 temas que causan controversia ahora mismo en Colombia: la crisis en Tumaco, el fuero militar y el proceso de paz. Tumaco estuvo cercada y sin luz por 18 días, a pesar de estar más de 7.000 hombres de la fuerza pública en el puerto. Los responsables, las FARC, unidos con los urabeños. Mientras esto sucedía, perjudicando a miles de personas en La Habana, a cuentagotas se negocia un posible acuerdo de paz que ahora recibe más críticas luego de caerse el fuero militar en la Corte Constitucional. Hoy 360 va a tener los ojos puestos en Tumaco, en La Habana y por supuesto en el Congreso. Y también esta noche hablaremos con un experimentado político que durante los próximos 2 días buscará hacer la carta del Uribe Centro Democrático para ir por la presidencia en el 2014. Hablamos de Carlos Holmes Trujillo. Carlos Holmes Trujillo nos dirá aquí en 360 qué posibilidades tiene de ganar la Convención Uribe. Y en el extremo, digamos, de su índice de necesidades básicas insatisfechas, digamos que es como un promedio del 48% y el nacional del 28%. Lo que refleja, digamos, que tiene unas características muy críticas, pero que las que hoy, digamos, hacen que el fenómeno de inseguridad y de violencia se genere, realmente es una guerra al narcotráfico en donde el gran protagonista son las FARC. ¿Cómo se explica uno, Catalina, que cuando ve uno lo que está pasando en Tumaco, estén las FARC trabajando mancomunadamente con los urabeños, tumbando torres de energía, no hay absolutamente nada y el gobierno se demore 18 días en llevarlos? El gobierno no se ha demorado 18 días, se ha demorado años. Cuando nosotros decimos que en este momento hay una crisis en Tumaco que tiene que ver con los urabeños y que es culpa de los urabeños y de las FARC, tenemos que decir que es culpa del Estado también. Porque si están mancomunados los urabeños y las FARC en Tumaco en este momento es porque es una zona del país que lleva abandonada años y años y años y años y siglos. No son 18 días. Y no es que en este momento esté en crisis. Esto es una crisis sostenida. No, se han robado además en el municipio. En el municipio hay 178 muertos de enero a septiembre. Hubo 178 muertos. ¿Cómo es eso posible?